Oficialmente ha comenzado, ¿no? Bienvenidos a la tercera sesión del Diplomado en Evaluación, Planeación y Diseño de Indicadores de Políticas Públicas, o el diplomado, el nombre cortito, como prefieran, referirse a él. Hoy, como saben, por el calendario vamos a hablar sobre qué es la evaluación, ¿no? Es una de las primeras dos sesiones introductorias a una reflexión de qué es la evaluación de programas, qué es la evaluación de políticas públicas. Y entonces, pues bueno, yo traigo aquí la propuesta para la sesión. Y bueno, el objetivo de la sesión es que después, saliendo aquí el miércoles, ¿no? Porque la sesión está dividida en dos clases, en realidad, así es como lo marca nuestro programa. Sean capaces de explicar qué es la evaluación de programas, por qué es importante evaluar los programas, cuáles son los tipos de evaluación, por lo menos los tipos de evaluación más difundidos, más utilizados, alrededor de los cuales existe más o menos un consenso. Así como para qué sirve la evaluación, qué realmente podemos esperar de los ejercicios evaluativos que realizamos a los programas y a las políticas públicas. Desafortunadamente, y lo digo así con un poquito de tristeza, ya se ha vuelto toda una corriente de investigación en la evaluación de programas. ¿Cuál es el uso de la evaluación, ¿no? Si la evaluación se utilizara estrictamente hablando de una manera instrumental, pues a lo mejor no tendríamos que reflexionarlo. Pero como vemos que la mayoría de las veces no se usa como esperábamos que se utilizara, es necesario generar una reflexión. Entonces, bueno, después de las siguientes dos sesiones, serán capaces de explicar todas estas cuestiones y un poquito siendo congruentes con el objetivo planteado para la sesión. Vamos a tener 4 grandes momentos en los que vamos a estar inmersos durante las siguientes dos sesiones. El primero es uno en el que vamos a definir, a pensar, a reflexionar qué es la evaluación. Después, ¿por qué evaluamos? ¿Por qué evaluamos las políticas? ¿De dónde surgen esas necesidades? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo se evalúa? Que aquí es donde entra la cuestión de los tipos de evaluación a la que hacía referencia hace unos minutos. Y finalmente, ¿para qué evaluamos? Y aquí entran cuestiones de uso de la evaluación y la evidencia, comunicación de la evaluación también, y otras cosas que vamos a ir viendo. Entonces, este es un poco el camino propuesto. Traté de proponer una estructura que fuera bastante intuitiva, ¿no? Regida por preguntas básicas, cómo, por qué, qué, por qué, cómo y para qué, ¿no? Así como para un poquito retomando esta estructura que muchas veces ayuda a que tengamos mucho sentido sobre las cosas. Bueno, ¿qué es la evaluación? Ustedes que se inscriben a un diplomado de evaluación, ¿qué saben de la evaluación? ¿Qué esperan de la evaluación? ¿Qué les atrae de la evaluación? ¿Por qué no compartimos rápidamente? También nuestros compañeros que están en línea pueden participar, ya lo saben. ¿Qué es la evaluación? ¿Qué tienen en mente cuando alguien habla de evaluación? Alguien que se anime. Una medición y comparación desde un punto A a un punto B y evaluando todo el proceso, los resultados y algunas otras cosas que a ti te interesa saber sobre el programa, proyecto, actividades, ¿no? Ok, yo tengo un programa que se compone de un cuerpo de actividades, un cuerpo de acciones, y tengo un resultado esperado y lo comparo y emito un juicio, ¿no? Un poco algo así. ¿Alguien más? ¿Alguien online que se anime? Creo que casi todos están online. A ver, Camila. Digo, un proceso el uso de energía para mejorar el programa que está desarrollando.
Ok, bueno, la siguiente sesión vamos a ver que ese, digamos, es el uso deseado, esperado que todos quisiéramos, por eso evaluamos, casi nos inspira, ¿no? Pero vamos a ver que tiene otros usos. Bien, la evaluación es súper interesante. Pues gracias. ¿Alguien más? Oye, ¿ya todos tenemos nombres? Porque así es un poquito más fácil, ¿no? Si no, a ver, el evaluador de la esquina. Ah. El evaluador de la última fila, por favor. No, bueno, alguien online que quiera compartir una reflexión preliminar. Pues evaluación como tal es hacer un análisis y dar un atributo o valor, ¿no? Exactamente. Y a lo mejor hablando de política pública y de programas sería darle un valor a ciertos atributos de esas acciones o políticas, ¿no? Y me quiero referir a que puedes darle un valor o un atributo o analizar los procesos, procedimientos, o darle un valor atributo del alcance de los objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, sí, pues la evaluación en realidad sí tiene que ver con todo esto que ustedes están mencionando. Algo que ya vieron en las dos sesiones anteriores, en ambas, es que la evaluación es un momento del ciclo de políticas públicas y bueno, ustedes ya tienen muy claro de qué va este ciclo. Entonces ya saben que bueno, hay una definición del problema, después hay un diseño, una formulación de un programa, posteriormente hay una implementación y de alguna manera, por ponerlo en términos analíticos, lógicos, al final colocamos a la evaluación. Pero en realidad la evaluación no tiene por qué llegar solo hasta el final, ¿no? Esto es una distinción analítica que hacemos para ordenar la manera en que entendemos a las políticas públicas, ¿no? Pero bueno, incluso este ciclo puede ser debatible, ¿no? Si comparan las presentaciones de Claudia Maldonado y la de Eduardo Villarreal, verán que alguno de los dos incluye definición del problema, incorporación en la agenda pública y ya luego el diseño y formulación, ¿no? Y así hay varias versiones, tantas como ustedes quieran. Este es un mapa analítico, por supuesto, que nos permite ordenar un poquito nuestro pensamiento y a veces las acciones. A veces uno no llega tan lejos. Eh, pero bueno, esto incluso es debatible. La evaluación en realidad es un proceso continuo que muchos podríamos pensar que incluso empieza cuando uno está definiendo un problema, ¿no? Vamos a verlo más adelante hoy. Podemos pensar que está ahí. La evaluación no solo sirve para programas que llevan tiempo siendo implementados, sino que es una herramienta que nos permite aprender incluso desde que estamos pensando y caracterizando un problema social al que pretendemos resolver o administrar, depende del problema y depende del enfoque, por supuesto, con un programa o una política pública, ¿no? Pero bueno, en un primer momento es un paso del ciclo de las políticas públicas. Y bueno, la evaluación de programas de políticas públicas no surge de la nada. Digamos, viene como parte de toda una corriente muy fuerte dentro de las políticas públicas y de la administración pública, que es la política pública basada en evidencia. Vamos a ver un pequeño ejemplo sobre política pública basada en evidencia. Mario, ¿tendrás unas bocinitas para poner? Bueno, les voy a poner un pequeño video que es en realidad el trailer de una serie que incluso la segunda temporada acaba de salir en Netflix el viernes pasado. Como estuve preparando esta clase, pues no la vi, pero se las puedo platicar como en 4 meses, porque está un poco apretado. Pero bueno, me parece que es un gran ejemplo, lo he estado pensando desde hace algún tiempo,
Y bueno, la serie en realidad ofrece un gran ejemplo de la política con base en evidencia. ¿Qué han escuchado de la política con base en evidencia o política basada en evidencia o evidence-based policy? Que también ya saben que los anglicismos son fuertísimos en toda la Academia de Políticas Públicas. ¿Qué han escuchado? ¿A qué les suena? ¿De qué creen que se trata todo esto de la política pública basada en evidencia? Alejandra. Política pública basada en, o sea, en datos cuantitativos. Puede ser, o pueden ser cualitativos, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien online que se anime? Pues Aparte de la experiencia también, ¿no? Partir de la experiencia, claro, sí. que puede ser verificable o medible. Que puede, exactamente, sí. Sí, así es. Bueno, ya vieron las definiciones de política pública, pero un poco retomando, no recuerdo exactamente si Eduardo o Claudia les presentaron el enfoque de políticas públicas como una hipótesis de cambio social. ¿No? Uno tiene una cierta idea de cómo se podría solucionar un problema. Y depende en qué base uno esa idea, si se puede hablar de política pública basada en evidencia, o se puede hablar en realidad de otro tipo de políticas públicas, un enfoque distinto. Bueno, voy a ir poniendo el video en lo que Mario nos hace favor de encontrar unas bocinas. Bueno, primero hay un anuncio. Porque aquí no está. Ustedes no están viendo eso. Qué bueno. Espérenme un segundito. Ahí vamos, nada más déjenme saltarme el anuncio. No sé si alguien ya ha visto esta serie, su primera temporada, aunque sea la de Mindhunter. Sí, la vi. Sí, ahorita lo comentamos. Nada más que venga Mario a ayudarnos a poner el audio y no sé por qué no puedo ver, no puedo compartir la pantalla del navegador. A veces pienso que soy como John Connor, ¿no? Aquí luchando con las máquinas, ¿no? No sé si vieron Terminator. Oye, ¿cómo puedo compartir la pantalla Gracias. Gracias. Espérame tantito por si ahorita que... ¿Ya lo puedo poner? Sí, ya. Bueno, vamos a ver el video finalmente. It's not easy butchering people. It's hard work. Physically and mentally, I don't think people realize you need to vent. You know, there's a lot more like me. Do you think so? 40 years ago, your FBI was founded hunting down John Dillinger. Now, you have extreme violence between strangers. We travel around the country and teach FBI techniques to cops. You guys mind if I bother you for a minute? She was found cuffed and lashed to the bed. What people don't do to each other. There's nothing people won't do. How can we help? We should be using every resource we can. Talking to the smartest people we find from the broadest possible spectrum. Are criminals born? Or are they formed? Psychopaths are convinced that there's nothing wrong with them, so these men are virtually impossible to study. Yet you have found a way in near perfect laboratory conditions. Hello, ladies. That's what makes this so exciting and potentially so far-reaching. I can't let these guys rub off on me. The way they view sex. And women.
It is not our job to commiserate with these people. It is our job to electrocute them. We can't like everything we do. We're talking to serial killers. Serial killers. New terminology. I'm trying to warn you, your attitude is going to bite you in the ass. So long to be ruining people's lives. What did you do? You're developing a pattern of behavior that will not sustain you here. Agent Ford, if you leave, I can't help you. There's no procedure in the rule book for how to talk to these people. If any of this is going to work, we need to talk to more subjects. More truffles? You gotta get in the dirt with the pigs. How do we get ahead of crazy if we don't know how crazy thinks? ¿Qué cuestiones, digamos, de política pública encuentran en ese breve video, que en realidad es el teaser de la primera temporada, pero creo que nos da bastantes pistas? ¿Qué cambios en una política pública o en un programa o en algunas acciones nos permite un poco ver o reflexionar el video? Adelante, Camila. Pues sí, bueno, creo que es lo que entendí, que justo están tratando de generar evidencia. O sea, como que sentí que se construye una evidencia para, sabiendo cómo piensan los asesinos en serie, entonces hacer política que haga sentido. Exactamente. Es lo que entendí. Exactamente. La serie está ambientada en 1977. Los personajes que vieron, algunos son asesinos seriales y otros son agentes del FBI. Uno de ellos era un entrevistador o un negociador, perdón, en situaciones de secuestro y rehenes. Su nombre es Holden Ford y fracasa rotundamente en una negociación. Entonces él regresa a Quantico, ¿no? A la sede del FBI y no tiene sanciones ni nada. Le dicen, bueno, es que hiciste todo conforme al guión. Entonces él dice, bueno, es que el guión está mal. Nos tenemos que anticipar a este tipo de hechos, y encuentra un aliado que es un agente más veterano, y poco a poco van construyendo o erigiendo la unidad de ciencias del comportamiento dentro del FBI. Y lo que ellos empiezan a hacer es a cambiar la forma en que se entienden, sobre todo los asesinatos seriales. Era un término que ni siquiera existía a finales de los 70s en Estados Unidos. Realmente ellos lo impulsaron y poco a poco se fue posicionando en la agenda, por supuesto, por medio del trabajo que ellos hacían en la unidad de ciencias del comportamiento y del trabajo de la academia, por su parte, ¿no? Por supuesto. Entonces, de entrada, la política pública basada en evidencia, si podemos extraer algunas conclusiones de este breve corto y de este plot, y les voy a ir platicando más conforme avancemos en esta slide, hay un cambio en la definición del problema, ¿no? Se deja de entender al asesino como alguien irracional. Y se empieza a pensar que sus acciones tienen una lógica, aunque sea distinta a la que rige al resto de la gente que no está matando gente cada noche o algo por el estilo. Incluso en el corto hay una escena donde hay una clase y un profesor dice, bueno, ¿por qué pensamos que los asesinos nacen? ¿Por qué no pensamos que se hacen? ¿No? Esa es una definición del problema totalmente distinto. Por supuesto que está sustentado en una serie de estudios y tiene un trasfondo académico o con mucha evidencia también, ¿no? Que es otra cosa que podemos ver ahí. Entonces, en este caso hay un traslado de un entendimiento del problema como una situación moral reprobable hasta una cuestión empírica. Y al hacer eso, al definir el problema como una cuestión empírica, pues por supuesto que la agencia, la capacidad de acción sobre el problema aumenta dramáticamente, ¿no? Incluso a lo largo, por aquí me podrán corregir, a lo largo de la
de la primera temporada uno puede ver cómo se van haciendo mucho más exitosos que otros policías, ¿no? ¿Por qué? Porque están basados en hallazgos científicos, sus acciones. Incluso esta frase, ¿no? Que viene al cierre del video, ¿cómo anticipar a los locos si no comprendemos qué es la locura? ¿No? Ya nos da muchas pistas sobre lo que comentaba Alejandra, ¿no? De generar evidencia para tener mejores acciones, mejores programas, tener gobiernos más efectivos a la hora de atender situaciones o malestares públicos y sociales. Incluso está esta cuestión, la categoría de asesino serial sustituye a la de una locura inexplicable, lo que significa que uno puede, tratando de entender cómo piensan ellos, pues uno puede anticiparlos y atraparlos, no simplemente cuando se equivocan en una de sus fechorías. Uno puede ir viendo en la serie cómo, con la ayuda o la asesoría de una doctora, una investigadora de Harvard, una criminóloga, ellos van encontrando patrones de comportamiento en los asesinatos y eso les permite ir disminuyendo, generando criterios para entender quién podría ser el asesino y quién no, con ciertas características, y eso les permite irse acercando a los asesinos y encontrarlos. También por ahí en el corto mencionaba uno de los agentes que buena parte de lo que ellos hacen es ir a capacitar a policías, digamos, estatales, locales, etcétera. Y también es importante, ¿no? La política con base en evidencia no es sencilla, se requiere, por supuesto, en muchas de las ocasiones que los funcionarios o los implementadores de política pública pues tengan ciertas capacidades desarrolladas o cierta formación, puedan comprender y estructurar los problemas sociales que tienen de frente, pues de alguna manera, porque como saben, los problemas sociales, la mayoría de ellos no nos vienen definidos de manera rigurosa, ¿no? Un poco también son construcciones conceptuales, ¿no? Y esto significa que la política con base en evidencia también tiene no solo la cuestión de la evidencia científica, de la que ahorita vamos a hablar, sino también un trasfondo que es una manera de ordenar el pensamiento, ¿no? De cierta manera. Y ellos, tal cual, van generando evidencia, entrevistando a asesinos seriales, preguntándoles sobre sus pasados familiares, en muchos de los casos, para ir generando un perfil. ¿Y qué están haciendo? Pues están generando evidencia, ¿no? Incluso en algún momento de la serie dice, necesito más datos, tenemos que ordenar todos estos, y llegan con cajotas, ¿no? Todos estos casos de acoso sexual o veto a saber qué crimen atroz. Tenemos que ordenarlos y un poquito hacer lo que en los 70s pudo haber sido una georreferenciación, que hoy es muy famosa, por supuesto, y hoy es mucho más fácil de hacer que en los 70. Por ejemplo, una georreferenciación de dónde eran los asesinatos, etcétera. Es una serie muy buena, además, entonces se la recomiendo ampliamente y también se la recomiendo porque les permite observar muchas cuestiones relacionadas con la política pública basada en evidencia. Incluso otros detalles como el acercamiento abiertamente científico que tiene el FBI con la academia. Quien empieza siendo una asesora externa al buró, al FBI, la profesora de Harvard, termina incorporándose a la unidad de ciencias del comportamiento del FBI de planta. Por supuesto que era un shock y a todo mundo adentro del FBI le sonaba como a locura este nuevo enfoque, esta nueva manera de hacer el trabajo de investigación policial. Sin embargo, hoy vemos que, bueno, ese realmente fue el futuro de la investigación policial, o incluso eso quedó atrás. Y la cientificación, disculpen esta palabra terrible, la orientación hacia la ciencia, el trabajo policial ha sido tan radical que tenemos series como CSI, ¿no? Donde tienen casi una máquina para todo. Es que quería saber si estaba lloviendo con tal densidad cuando mataron a Kimberly, ¿no? Y que es la cientificación total del trabajo policial, que es una ridiculización barata del trabajo policial, etcétera, pero habla mucho de esta inercia, ¿no? Que empezó en realidad con casos como este, entonces le recomiendo. Se apagó. No, el micrófono. ¿Sí se apagó? La verdad es más que nada para los que están online.
Creo que aquí todos me escuchan bien, si no, pues aquí me echo unos gritos. Pero sí se apagó. Pero me siento. Ok. Bueno, entonces, además de la cuestión de la política pública basada en evidencia, les recomiendo la serie profundamente, ¿no? Bueno, en realidad muchas veces, y la serie es un buen ejemplo, por supuesto, la política pública basada en evidencia, pues muchos nos dirían surge de la necesidad de combatir ciertos vicios que de pronto tienen las acciones públicas y los programas. Como puede ser, por ejemplo, esta cuestión que hoy llamamos ideologías, ¿no? Programas que no están sustentados en ninguna evidencia o no tenemos rastros de que hayan funcionado en algunos otros lugares y sin embargo se lleva a cabo, o más bien incluso tenemos noticia de que no han funcionado en otros lugares y a pesar de ello se implementan, ¿no? Son decisiones que se toman. Es un poco es lo que se entiende como ideología en ese contexto. Marketing, estos programas propagandistas de algunos políticos, uno muy famoso, por ejemplo, en un programa que era algo así, se me escapa el nombre preciso, de Primer Empleo, que implementó Felipe Calderón en 2007, que fue un fracaso craso, ¿no? El diseño, al parecer, no era el adecuado de ninguna manera. Y después de un año, pues se tuvo que cortar. Sin embargo, ¿por qué Felipe Calderón querría poner un programa de empleo? Porque, bueno, en la campaña electoral, por supuesto, él se vendió como el presidente del empleo. Sin embargo, la política pública que él implementó e impulsó, tal como él había diseñado, pues en realidad no estaba enfocada a la solución de ningún problema. Entonces, al final, pues, y como era una política, si mal no recuerdo, sujeta a demanda, pues al final terminó por ser cortado, ¿no? El programa. También inercias injustificadas, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la serie, en el FBI, ¿por qué seguir pensando que los criminales simplemente son gente malvada, así, malditos, ¿no? Casi, si uno le puede meter un poquito de ciencia a entenderlos y muchas veces anticiparse algunas de sus acciones, ¿no? Digo, claramente en Estados Unidos eso ha fallado mucho por otras condiciones, ¿no? Pero bueno, la idea es un poco esa. Tampoco se trata de llegar a, no sé si vieron esta película de Minority Report con Tom Cruise. Sentencia previa, había como una suerte de oráculos que podían predecir en qué momento se iba a cometer un crimen. Bueno, tampoco es eso, pero bueno, sí se trata de combatir inercias injustificadas o que no tienen ningún sustento. Y por tanto, desde un punto de vista científico, sus probabilidades de éxito son muy bajas. Y bueno, cumple dos propósitos, ¿no? La política basada en evidencia. El primero es utilizar conocimiento ya existente. Por ejemplo, muchas veces en la política de salud, pues es muy claro, ¿no? La evidencia realmente es durísima. El caso de las vacunas. ¿Cuánta evidencia hay que indica que es mucho mejor vacunar a los niños que no vacunarlos? ¿O hay evidencia para decir que es malísimo no vacunarlos y sin embargo es una tendencia creciente, ¿no? Digamos que se utiliza conocimiento empírico existente, es mejor que la gente esté vacunada para los fines de la salud pública. Y también al mismo tiempo, esto se trata de generar más, mejor, más preciso y más utilizable conocimiento. Ya no es solo, digamos, la evidencia o el conocimiento que llega desde fuera hacia los diseñadores e implementadores de los programas, sino los propios implementadores de los programas están generando evidencia. Por ejemplo, el famosísimo programa mexicano que ha sido exportado a cuanto país uno pueda imaginarse, que es el Prospera Oportunidades Progresa,
POP, como le llaman por sus siglas, las siglas que ha tenido durante los diferentes periodos, pues se generó, es un programa que desde su diseño contemplaba ser evaluado. Y en su diseño contemplaba evidencia también. No, el objetivo general del programa era romper la pobreza intergeneracional. Las principales acciones, aunque en realidad era un programa complejísimo, eran servicios de salud y educación para los niños de las familias económicamente más vulnerables. Sí. ¿Ese programa no es una copia del Fond Cero de Graciano da Silva? Bueno, más bien hay un movimiento circular, porque después, cuando Lula implementa el Bolsa Familia, es más o menos una copia del que habíamos implementado aquí. Creo que ese es un buen ejemplo de lo que te digo, cómo al mismo tiempo que vas implementando políticas basadas en evidencia y vas documentando los diseños, las acciones, el monitoreo de resultados, incluso muchas veces la evidencia generada en evaluaciones, o estás generando una base sólida para que alguien más lo utilice. No, sé que el programa tiene precursores, pero la cuestión de la condicionalidad para recibir el beneficio, a cambio, digamos, las madres o los padres de familia, las madres mayoritariamente, recibían un incentivo económico si llevaban a los niños a la escuela y al centro de salud, ¿no? Entonces, bueno, si los llevas, hay un pequeño incentivo. Entonces, le estás pegando al problema, por lo menos desde 3 ángulos, ¿no? Los niños tienen mejor salud y se registraron mejores tallas. Los niños tienen que ir a la escuela y se registraron más años de escolaridad. Y además las familias pues tienen un apoyo económico que les ayuda a solventar ciertos gastos, ¿no? Porque todo esto es bajo el supuesto de que la población atendida realmente pues pertenece a los deciles de ingreso más bajos. No sé lo que tú comentas, pero aún así es un buen ejemplo de cómo uno va construyendo evidencia a partir de experiencias de programas basados en evidencia, por decirlo así. Sí, Solo para añadir, Progresa fue el primero a nivel América Latina que fue cuasi experimento social. Esa era como la ventaja o la estrellita del programa. Eso era. Que era cuasi experimento social. A eso me refería un poco cuando se diseñó para ser evaluado, es decir, había un grupo que no recibía había un grupo de control y un grupo de tratamiento, entonces los ibas comparando con un estudio longitudinal, ¿no? A través de mucho tiempo. Y ahorita vamos a hablar de la evaluación de impacto, que en verdad es algo que necesita, para hacerlo de la manera más rigurosa, es algo que uno necesita hacer desde que está diseñando el programa. Por eso les digo que lo del ciclo de políticas públicas es un modelo analítico medio engañoso, ¿no? No sé quiénes estudiaron ciencias sociales de aquí, pero los que estudiamos ciencias sociales, eso nos decían de las categorías de Weber, ¿no? Como las de legitimidad. Bueno, estas son las categorías puras, y el propio Weber dice, pero en la realidad no están ellas solitas, ¿no? No existe la pura legitimidad carismática, siempre está combinada tradicional y de tal. Un poco así pasa con el proceso de políticas públicas, ¿no? Ya en la realidad fáctica, en la praxis, pues se va un poco encimando, y además es importante considerar incluso analíticamente la evaluación, quizás desde el principio, como en el caso que tú mencionas. ¿Algo más? Bueno, pues un poco esto mismo, ¿no? Ir aprendiendo, ir teniendo un cúmulo más amplio de experiencias, qué programas y qué políticas funcionan bien, a cuáles vale la pena seguir impulsando, cuáles no. Entonces, pues se trata de ir aprendiendo del pasado. Sin embargo, ¿qué es estrictamente hablando lo que llamamos evidencia, ¿no? Esa es una pregunta que siempre de alguna manera se impone, ¿no? ¿Qué es realmente evidencia? Porque generalmente cuando pensamos evidencia nos imaginamos a alguien que corrió un montón de regresiones o a alguien que hizo un experimento físico quizá, en un laboratorio a lo mejor, pero es importante ir distinguiendo un poco los datos de la información de lo que estrictamente es hablando es ya la evidencia
y aún así, y además de eso, hacer una crítica a la idea de evidencia, ¿no? Tratar de complementarla. Los datos, ¿qué son los datos? Es una unidad mínima de información, es una representación simbólica de un atributo observable, ¿no? A grandes rasgos, bueno, una representación simbólica de un atributo es, bueno, yo toco mi celular y lo siento un poco frío. Pues ya le estoy poniendo ahí una representación simbólica, un atributo. O a lo mejor empiezo a contar, ¿no? Y veo que en el salón tenemos 6 hombres, ¿no? Por ejemplo, le estoy poniendo una representación simbólica a un atributo observable, o por ejemplo el atributo del grupo, ¿no? 6 hombres contra 10, 11, contra 11 mujeres, ¿no? La información, ¿qué será ya la información? De manera que sea útil. Exactamente. ¿Y qué te imaginas por un conjunto organizado de datos? Justamente así lo tengo, ¿no? Me parece. Creo que ya viste la presentación en la plataforma. ¿Quién me pone un ejemplo de información, un conjunto organizado, ordenado de datos? ¿Una tabla de indicadores? A lo mejor una tabla de indicadores, ¿qué más? El más común, digamos, en muchos recintos como el CIDE, pues una base de datos, ¿no? A lo mejor, ¿no? Eso es en sí información, ¿no? Tenemos un montón de datos, de cosas que pensamos que se parecen y lo estructuramos o lo organizamos de cierta manera. ¿Y cómo vamos a diferenciar lo que es pura información de lo que es ya evidencia? ¿Qué se les ocurre? La interpretación, sí, de alguna manera sí, ¿qué más? Un análisis de datos, sí. Categorización de la información. Un poco categorización, sí. Sí, bueno, yo tengo información y tengo algunas variables. Por ejemplo, yo tengo 2 grupos. En uno tengo 9 mujeres y 6 hombres y en el otro tengo 13 hombres y 14 mujeres, ¿no? Y bueno, hasta ahí me quedo con la información, me da una descripción de algo, ¿no? Con base en datos agregados. Sin embargo, la evidencia requiere una prueba de una hipótesis, ¿no? Con base en la información que yo tengo. No la aprieta ahí, seguro la aprieta. Con base en la información que tengo, yo propongo una hipótesis y si la puedo comprobar, pues voy a generar evidencia. O si no la compruebo, voy a generar evidencia que no se comprobó. Por ejemplo, aquí arrojar una hipótesis con la información que tengo frente a ustedes del grupo. Yo podría decir, bueno, tengo 9 licenciados y 15 personas con maestría porque, no sé, las personas con maestría son quienes son mayores y por tanto tuvieron oportunidad de hacer una maestría, ¿no? Entonces yo utilizo mis datos para tratar de comprobar mi hipótesis y si se comprueba tendré evidencia de que así es. No, entonces, para tener evidencia necesitamos haber ya probado una hipótesis acerca de una afirmación de la información que tenía enfrente. Creo que un buen ejemplo de algo muy básico son como los estudios que te hace el doctor, ¿no? Tú vas aquí al Chopo, te haces los estudios generales, haces la lectura de los rangos que vienen ahí, ¿no? Y tú dices, bueno, casi todo está en rangos, supongo que estoy bien. Sin embargo, llegas con el doctor que te pidió que hiciera los análisis y él ya sospechaba que por los síntomas que tenías, a lo mejor estabas anémico o anémica. Y él viendo la información, este cuerpo de información que son los resultados del análisis,
comprueba o desecha su hipótesis. Eso ya es evidencia. ¿Sí ven la diferencia? ¿Queda claro eso? Y eso es lo que estrictamente hablando llamamos evidencia. Sin embargo, la evidencia no es únicamente eso, o no debe quedarse así. Giandomenico Maglione, que no sé si todavía viva, y si vive ya está muy grande, un gran pensador de las políticas públicas, que ha estado escribiendo por un buen rato, nos dice que la evidencia no solamente se trata de generar científicamente los criterios para la toma de decisión más válidos. Él nos dice que no podemos olvidar la dimensión lingüística de las políticas públicas. Él nos diría, las políticas públicas no son más que palabras. Uno siempre quiere pensar que las políticas públicas son una hipótesis de cambio social, y si yo le doy a los niños educación y salud pasándoles una lana a sus papás, entonces vamos a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza en México en una generación, y por tanto mi política es buenísima. Giandomenico Maglione nos va a decir, la política pública siempre implica política a secas. Y es importantísimo para la política que sepamos argumentar, no solamente tener los criterios científicos más estrictos o más apegados al método, sino saber argumentar las políticas públicas. Vamos a regresar a esto en la siguiente sesión. Solamente quería que lo tuvieran en mente desde este punto, porque la cuestión de las políticas públicas nunca está exenta de la dimensión política, sobre todo en una sociedad democrática, por llamarla así, ¿no? La evidencia entonces se parece mucho también a la evidencia que se utiliza en los juicios, ¿no? La evidencia es un fragmento de información casi retórico que se coloca en un cuerpo argumentativo con la finalidad de persuadir. Es decir, la lección es, si tu evidencia no puede persuadir, probablemente no podamos llamarla así de fácil evidencia. Vamos a volver a este tema porque es muy importante que no olvidemos la parte político-social de todo el problema de la evaluación en relación con las políticas públicas. Pero esta sí sería la base de la argumentación, ¿no? La base de la argumentación. Maglione no nos invita a decir mentiras. Solamente nos dice que no nos olvidemos de esa dimensión. A ver, Maglione es un tipo que es un estadístico. En realidad, no es que él no crea o que sea un tipo de ultraizquierdas que piense que la evidencia científica es una imposición imperialista, neoliberal, hegemónica, ¿no? Sino él dice, ok, a pesar de que la evidencia rigurosa científica es importantísima, que no se nos olvide la dimensión política. Los evaluadores, los analistas de política pública, también son como abogados. Promover que se utilice la evidencia es un trabajo también político, no solo técnico. Es un poco lo que él nos está diciendo. Sí. Y me hace mucho sentido. Para la visualización de datos, esa es la base, porque tú puedes tener la información perfecta para probar tu punto, pero si no estás presentándola de una forma en que sea fácil para el lector o para la audiencia interpretar esos datos, no tiene ningún impacto. Si nadie entiende lo que estás presentando o a nadie le gusta, pues pensemos que muy difícilmente va a prosperar esa decisión, ¿no? Sí. Pero más allá de que sea la base y que esté bien argumentado, muchas veces cuando llega a la agenda política se distorsiona el problema público. O sea, el problema público ahí está argumentado, pero llega a la agenda pública y entre la mezcla de tantos intereses políticos, partidistas, personales, se distorsiona la política y ya no es efectiva. No, se distorsiona y se transforma en otra cosa. Se transforma, por ejemplo, en un proyecto, en lugar de un proyecto estrictamente técnico para combatir la pobreza, sino en la bandera de un grupo político. Pensemos en México, en el POP y el ascenso de los tecnócratas, por llamarlos así, ¿no? No fue solamente la victoria del combate a la pobreza de manera objetiva, también uno podría interpretarlo como un símbolo de una nueva clase gobernante naciente.
Y uno tiene que saber dialogar con eso de alguna manera. Pero tienes razón, se distorsiona. Es un poco lo que él nos dice también. Sí. Cuando se vuelve un problema de diálogo, pues, y aunando a lo que mencionaba hace tiempo, pues los problemas públicos son palabras también. Así como las políticas públicas llegan a la agenda y uno hace lo que quiera, ¿no? Es muy fácil verlo, por ejemplo, en Estados Unidos. Algo que desde una perspectiva basada en evidencia, a todas luces es un problema de malas políticas de control de armas, pues otros lo hacen en una bandera de la libertad, ¿no? Si todos tuviéramos armas, con un acceso más fácil, ese es el argumento de muchos, probablemente nos hubiéramos podido defender de un loco con un arma. Ese es el argumento. Entonces, fíjate la dificultad de la agenda pública. Sí, Alejandra. Sí, bueno, en ese sentido yo también, ahí como que me hace un poco de ruido porque pues vivimos un poco en la época de las fake news, ¿no? Entonces, sí. Ahorita salen una cantidad de pseudoestudios en donde te dicen que comprueban algo con cierta evidencia que obviamente es falsa, ¿no? O bueno, ellos lo argumentan hacia una línea muy específica. Ahí como, por ejemplo, te das cuenta, o sea, porque me imagino que estos tres tienen que ir juntos para que tú te des cuenta de si sí realmente es una hipótesis comprobable o no. Bueno, exacto. Para que sea una hipótesis comprobable se necesita, por lo menos, algo de lo que vamos a hablar ahorita es que haya información, haya acceso a la información con base en la cual se construyó la evidencia. Luego hay que alguien la pueda replicar o que un experto pueda opinar, pero si tú no tienes la información con base en la cual, o los datos con base en la cual se construyó, pues es muy difícil. Y sí, es cierto, vivimos en una sociedad donde la autoridad de la ciencia es tal que hoy cualquiera lee, científicos de no sé dónde establecieron X cosa y uno piensa que es una verdad absoluta incontestable, ¿no? De pronto, también tenemos que lidiar con eso. Y ese es el mundo donde se legitimó la política con base en evidencia. O sea, tiene que ver con eso, no es que nos cayó del cielo como una forma platónica eterna. Igual hubo condiciones argumentativas que la favorecieron. La evidencia era aceptable. ¿Quién iba a estar en contra de la evidencia en los felices 90s para retomar a Joseph Stiglitz, ¿no? Vaya, también así se puede explicar, no es que se impuso la razón, es que la razón coincidió con el discurso. O lo que se piensa como razón coincidió con un discurso dominante o ascendente. Esa es otra dimensión que no es en lo que nos vamos a enfocar hoy, pero tampoco quiero que lo dejemos de lado, porque lo vamos a retomar cuando hablemos del uso de la evaluación. El uso de la evaluación es mucho menos obvio del que uno espera o de lo que uno quisiera. ¿Podrían prender el aire? Creo que por acá somos varios que estamos. Ya cuando me desabotono es que ya tengo calor. Monse ya sabe, ¿no? Es como, híjole, ya me dio calor y si me lo cierro es que ya me dio frío. Entonces, como pueden ver, ya estoy un poquito acá. Y por acá vi que... ¿Cuál es tu nombre? Ya, perdón. Ana. Ana, ya estábamos los dos así. Es que yo veía a Ana haciéndose aire y yo no tenía con qué. Me dio una envidia. Bueno, otro de los temas importantes de la evaluación, uno de los debates de reflexión que ya llevan mucho tiempo en la literatura y en las discusiones con los evaluadores y con la gente que genera evidencia, es cuál es la relación entre investigación y evaluación, qué comparten y en qué son realmente distintas. ¿Qué comparten? Pues comparten metodología en la recolección de datos, ¿no? Muchas veces el trabajo de alguien que quiera hacer una evaluación de impacto y el trabajo de un doctorante en economía, pues seguramente será muy parecido, ¿no? Se necesita cierta información pública muchas veces, se tiene que sistematizar. Comparten mucho en el lado del método. Sin embargo, ¿qué las distingue? Y este es otro debate que es muy importante. A los científicos, por supuesto, les gusta decir que la evaluación particulariza y la ciencia tiene objetivos universales o generalizantes, ¿no? La evaluación se preocupa por un programa concreto
y muchas veces el objetivo de una investigación científica, que no es una evaluación de programas propiamente dicho, pues tiene una intención de universalizar o generalizar una tesis que se comprobó con el método científico, como discutí hace rato con Alejandra sobre el método científico, que ella hace cosas de doctores en ciencias duras. También muchas veces se dice que la investigación contribuye a la comprensión de un objeto en el largo plazo, mientras que la evaluación está hecha para informar a un tomador de decisión en el corto plazo, en la inmediatez. Una evaluación sistematiza información, digamos, la analiza. Ahorita vamos a ver cómo, bajo qué preguntas, bajo qué parámetros. Se generan hallazgos. Con base en ellos se generan recomendaciones y uno esperaría que el tomador de decisión dijera, claro que sí, y los implementara. Ahorita vamos a ver que, bueno, por supuesto todos ya lo saben que eso no es así de lineal. Esa es otra diferencia, el plazo, ¿no? La investigación no tiene muchas veces, salvo la del cambio climático, que ya tenemos el reloj del apocalipsis, ¿cómo se llama aquella cosa? Aquí a la vuelta de la esquina, unos minutos del apocalipsis. Pero en general la investigación científica no tiene prisa, y la evaluación sí. Y Patton, que es Michael Quentin Patton, que es uno de estos evaluadores rockstars, dice que la investigación informa a la ciencia y la evaluación informa a la acción. ¿No? Así nos lo dice. Además el señor es muy agradable, nos lo dice así. No sale gritando viva la evaluación de sus conferencias, ¿no? Para que vean que el discurso importa. Pero es cierto, ¿no? Digo, esto es lo que uno tiene que enseñar, porque conceptualmente, analíticamente, uno tiene que trazar la línea divisoria entre la investigación y la evaluación. Corrígeme, Alejandra, si estoy en lo incorrecto un poco con las finalidades de la investigación comparadas con las de la evaluación. Pero sin embargo, esto es cierto, podemos trazar la línea así. Lo voy a dejar en suspenso, porque también en la clase del miércoles, cuando hablemos de los usos de la evaluación, vamos a revisitar este tema y lo vamos a cuestionar, porque parece que las líneas que las separan a veces son mucho más borrosas o son distintas a cómo se presentan o cómo suelen presentarse. Bueno, ¿cómo vamos a definir la evaluación de programas? Ya entendimos un poco el universo que le da sentido a la evaluación de programas, la política basada en evidencia, que cae dentro de toda la legitimidad social que otorga el discurso científico, empírico, positivista, ¿no? La evaluación en general, pues es importante notar en un primer momento que no es una simple examinación. No se trata solamente de emitir un juicio. El programa está bien o está mal. Quien les entregue una evaluación así, mándenmelo, les puedo vender muchísimos cursos. Eso no es una evaluación. Quien les ponga, como sus profesores y los míos de matemáticas de primaria, la ecuación está mal y no les ponga cómo corregir la ecuación, no les está haciendo una evaluación, lo está calificando nada más. Eso es un matiz muy importante. Se emite un juicio, por supuesto que se emite un juicio, como en todos los ejercicios evaluativos. Como mencionábamos por acá, se espera, se tiene una expectativa y se contrasta la realidad con ella. Se emite un juicio, una comparación, pero lo importante de la evaluación es que debe generar información que posibilite el cambio, el aprendizaje. Eso es importantísimo. Por eso, regresando al ejemplo escolar, alguien que entrega o devuelve un trabajo simplemente con una nota, un ensayo con un 8, sin una explicación y sin una serie de recomendaciones para que el estudiante, en este ejemplo, pueda
fortalecer su escritura en este caso, pues no está haciendo una evaluación, está haciendo un juicio y está calificando nada más. Algo que es súper importante es distinguir la evaluación de programas y políticas de las auditorías, que luego es un tema medio espinoso porque las auditorías ahora tienen facultades evaluativas, ¿no? Entonces, sí, en todos lados hay un auditor especial del desempeño y cosas así. Y las auditorías sí hacen evaluación de programas y sin embargo es distinto, no es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué las distingue? La auditoría no se ocupa del impacto. Ok. Digamos, nada más trabaja a partir de una base, una expectativa, digamos, un ejercicio, ¿no? El apego a ese lineamiento, nada más, pero no se ocupa del impacto. Ok. ¿Alguien más? Es que yo creo que la auditoría es una evaluación sobre, o ex post, o sea, de una acción que fue, donde emite comentarios y observaciones a la labor de la gestión. Entonces, la diferencia tal vez con la evaluación es que no es en inmediato, o sea, bueno, el trabajo de la auditoría viene, sí, es un proceso que lleva 1 año, 2 años posterior, pero sí ya, actualmente ya da información más allá de un simple si se hizo mal o se hizo bien. O sea, ahora es que se ha complejizado mucho. Sí, exacto. No es estrictamente punitivo nada más. Exacto. Por supuesto, el enfoque de la auditoría no es estrictamente punitivo. Sin embargo, hay otra diferencia. Ahorita la vamos. Y tú me vas a corregir, ustedes me van a corregir. ¿Atrás, Ana? Pues mi experiencia dentro de la administración pública me hace dar esa definición, no quiere decir que esté bien, pero los auditores a nosotros nos revisan el proceso, es decir, tengo 100 pesos, lo repartí equitativamente entre 100 personas, entonces estás bien. Entregaste 100 becas, entregaste 100 despensas, o sea, de un total, ¿no? Y realmente no están midiendo, porque nos ha pasado con evaluaciones que hemos pagado, no nos están midiendo el impacto, como decía, social al beneficiario. Simplemente nos está diciendo que los números cuadran. Es un poco lo que pasa realmente. Y no nos dice si la persona que recibió la beca lo usó para comprarle zapatos a su hijo, ¿no? A lo mejor se lo gastó en pagar servicios. No hay un análisis cualitativo, sino cuantitativo. Sí. Es muy frío una evaluación de auditoría. Digamos, la diferenciación estándar, ahorita la podemos enriquecer con la experiencia que yo sé que ustedes dos tienen. Me estoy enterando que tú tienes, como 25 personas online tienen en auditorías. Es que el enfoque de la auditoría es sobre el funcionario y el enfoque de una evaluación es sobre un programa o sobre una política. Entonces, generalmente, o por lo menos en la versión esencial original, esa es la diferencia entre una auditoría y una evaluación, ¿no? Yo diría que más allá del funcionario, sobre la gestión pública, o sea, sobre la gestión de la institución. O sea, creo que el auditor no ve al funcionario, ve la gestión que se hizo. Y una vez que se va haciendo señalamientos de algo que no se hizo conforme a la norma, como bien menciona, o sobre los elementos, ya se va señalando los culpables. Exacto. Pero en esencia es sobre la gestión pública, sobre el uso de los recursos públicos. Exacto. Sí, pero bueno, por ejemplo, uno nunca va a ver una nota de gracias a información del Coneval, la Fiscalía General de la República anda tras XY funcionarios. Eso no pasaría. Por ejemplo, con información de la auditoría sí. Y afortunadamente pasa, ¿no? Qué bueno que lo haya. En esencia, esa es la distinción que se traza entre una auditoría y una evaluación, pero yo sé que las auditorías ahora son mucho más complejas. Si quieres, conforme vayamos avanzando, sobre todo cuando lleguemos a la parte de tipos de evaluación, si nos ayudas, ustedes todos que conocen las auditorías, a complementar, a completar o enriquecer lo que yo presente desde el punto de vista de la auditoría estaría muy bueno. Creo que sería muy bueno para todos.
pero queda muy claro que quienes hemos hecho evaluación, se confunde con la auditoría, ¿no? Y entonces ponen así una barrera de este tamaño. Exacto. Entonces no se comprende el funcionario público no comprende la utilidad, teme a la evaluación, ¿no? Así porque le ha fijado responsabilidad a la auditoría, y entonces hay una barrera tremenda, ¿no? Lo primero, bueno, me ha tocado vivir los diferentes procesos de evaluación, y entonces lo primero que te preguntan, ¿eres auditor? Y entonces tienes que echarte un rollo sobre el fin, qué es la utilidad de la evaluación, cuál es tu función y que vas a emitir una recomendación y no vas a fincar una responsabilidad. Exacto, no se finca responsabilidad. Y te tienes que echar todo ese rollo para ganar un poco de terreno de confianza. Sí. Porque además hay como una paranoia muy extraña, ¿no? Desafortunadamente, tanto la evaluación como la auditoría son dos nombres con muy mala reputación, ¿no? Aquí creo que vale la pena resaltar lo que nos decía en la clase pasada Eduardo Villarreal, que son evaluaciones, no evaluación. Es decir, y finalmente un poco la que tendemos a confundir es la evaluación del desempeño. Exacto. Versus la gestión pública. Porque finalmente la evaluación de impacto es otra cosa. Quiero ver cómo estoy beneficiando con un programa público. Pero al final de cuentas la que tendemos a confundir es esta evaluación del desempeño que se mide un poco más por eficacia en el gasto, eficiencia, calidad, y que termina siendo muy parecido con esta parte de la gestión administrativa. Exactamente, totalmente. Otra diferencia que se puede trazar, que creo que es importante, es que la auditoría tiene su mirada fija hacia adentro de la institución, de la gestión pública, y la evaluación se asoma muchas veces hacia lo que pasa fuera del cuerpo institucional. Hacia el impacto. Algunas, pero como bien mencionan, y como bien menciona Eduardo, son evaluaciones y hay diferentes tipos de evaluación. Y no todas son iguales, no todas tienen los mismos alcances y no todas sirven para lo mismo, por supuesto. Pero bueno, qué bueno tener esta discusión, porque siempre me toca presentar esta parte sin auditores. Entonces, celebro mucho que esta vez sea un intercambio mucho más de ida y vuelta en este punto. Pero yo creo que aquí lo más importante es que todos estos conceptos coadyuvan a la mejora de la gestión o del buen funcionamiento de la administración. Claro. Ya sea auditorías, evaluaciones. Claro. Digo que cada quien en su papel, claro. Uno como fiscalizador, otro como pues evaluador. Pero los dos ayudan al mejoramiento de... Los dos están enfocados hacia allá. Eso es una coincidencia tremenda. Sí. El objetivo es compartido en eso. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, una definición mínima, digamos, de evaluación de programas. Actividad por medio de la cual desarrollamos una comprensión del mérito, valor y utilidad de una política pública. Mérito, valor y utilidad. Vamos a ver una definición un poquito más compleja, que es una definición sumamente descriptiva. Yo le puse ahí procedimental ideal, ¿no? Dice, un cuerpo evaluador inicia una investigación con un cierto alcance. Las evaluaciones, no todas tienen el mismo alcance. Emplea algún criterio explícito o implícito con el que vamos a comparar. De evaluación. Reúne y analiza información pertinente, traza conclusiones sobre el pasado y realiza recomendaciones para el futuro y presenta sus hallazgos. Esta es una definición como muy cargada, pero a mí creo es una de las más completas que yo conozco, que en verdad a uno lo deja pensando cuántos ángulos de la complejidad de la evaluación hay, porque aquí se abren muchísimos. De entrada tenemos un cuerpo evaluador que puede ser interno o puede ser externo. Y puede ser externo gubernamental o no gubernamental, en el caso del gobierno, o por ejemplo tú que eres como consultor, ¿no? Digamos, tú serías no gubernamental. Ya de ahí tenemos una capa de complejidad. Después tenemos un cierto alcance.
no todas las evaluaciones son iguales. Habrá unas de desempeño, habrá otras de procesos, habrá otras de impacto, y póngale el nombre que quiera, ¿no? Porque igual no son tipos ideales beberianos, ¿no? En la realidad, por ejemplo, esta que tiene Coneval de consistencia y resultados, ahorita vamos a platicar rapidísimo de qué se trata, que es un poco un híbrido. Emplea algún criterio, explícito o implícito, de evaluación. Reúne y analiza información. Ojo, no todas las evaluaciones reúnen y analizan la misma información ni de la misma manera. Traza conclusiones sobre el pasado y realiza recomendaciones, ¿no? Presenta hallazgos. Además, en esta definición se asoma el problema comunicacional. Hay que presentar los hallazgos. Me gusta mucho esta definición. Creo que es muy completa, pero también es muy cargada. Una definición teleológica de Caroline Weiss. Una evaluación es una valoración sistemática de la operación y o los impactos de un programa o una política al compararlos con un conjunto de estándares implícitos o explícitos para contribuir al mejoramiento del programa o política pública. Aquí queda muy claro lo que mencionabas, que es una coincidencia con la auditoría. Se busca que se mejore un programa o una política. Por eso esta es una definición teleológica, ¿no? Orientada a la finalidad, tal cual. No nos dice nada más presenta hallazgos, como la anterior. Y presenta hallazgos, ¿no? Así casi después del punto y coma. Quién sabe por qué, pero después del punto y coma. Sino que nos dice, tiene que contribuir al mejoramiento. Para eso sirve la evaluación. Ahí ya nos está enfocando Caroline Weiss. Y una definición política que no es propia a los evaluadores, pero 2 de cada 3 evaluadores la asumen como si fuera propia, es esta que viene en el libro de Aaron Wildavsky, que se llama Speaking Truth to Power, así tal cual, y es decirle la verdad al poder. Y es otra vez esta versión casi romántica, ¿no? De la evaluación. Ok, yo como evaluador cuasi científico genero un cuerpo de evidencia y se lo voy a presentar al poder a ver qué hace con él. Ojalá tome la mejor decisión, ¿no? El evaluador es un héroe de la ciencia y la verdad, de alguna manera, de acuerdo con esta definición. Un supuesto es mayor información, permite que se tomen mejores decisiones y consecuentemente haya mejores oportunidades de cambio, de mejora de los programas, de las políticas. Y un poco la frase del Coneval casi, ¿no? Lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Lo que se mide se puede mejorar, ¿no? Es en positivo, ¿verdad? Sí. Una palabra sobre el monitoreo, todavía estamos a tiempo. Esta es una definición de la OCDE que me gusta, es una función continua que utiliza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores específicos para proporcionar a las partes interesadas de una intervención indicaciones sobre el alcance, el progreso y el logro de los objetivos, así como de la utilización de los fondos asignados. Es decir, este es un trabajo permanente, el del monitoreo, que utiliza un conjunto de instrumentos, ¿no? Estos indicadores que siempre están desde el principio, o debieran estar desde el principio, por lo menos seleccionados, si es que el programa no tiene propios, que casi todos ya tienen. Por norma ya tienen, de hecho. O sea, no puedes no tener, aunque estén súper mal construidos, pero no puedes no tener. Y no hay programa resultado que ya no tenga hay. Una mil. Hacienda te lo echa para atrás, exacto. Más o menos te dice si vas en la dirección correcta y cuánto camino se ha recorrido, el trabajo del monitoreo. Y la información que genera es necesaria, pero no suficiente para la evaluación, ¿no? Digamos, estar revisando los indicadores, monitoreando algunos resultados del programa periódicamente no significa hacer evaluaciones. No es lo mismo, eso significa hacer tal cual el monitoreo, pero no es lo mismo. No basta con revisar y dar un seguimiento a los indicadores para hacer una evaluación. Y ahorita vamos a ver por qué no.
Bueno, actores involucrados en la evaluación. Y aquí esto tiene un poco el giro de la cooperación para el desarrollo, donde siempre es muy importante. Por aquí tenemos gente de GIZ, por ejemplo. Pues los tomadores de decisión, digamos, quienes deciden qué políticas se van a implementar, los financiadores del programa, que muchas veces pues es la ciudadanía, los contribuyentes en general, los financiadores de la evaluación, no del programa, porque es diferente. Muchas veces, y creo que los ejemplos más claros vienen en los programas de educación, por ejemplo la UNICEF paga muchas evaluaciones que se hacen a programas de niñez alrededor del mundo, pero ellos no pagaron el programa. Los beneficiarios, la población atendida, efectivamente. Bueno, beneficiarios es un poco políticamente incorrecto, ¿no? Creo que la mejor manera de expresarlo es los derechohabientes. Los implementadores del programa, tal cual, los responsables del programa, la comunidad académica, y yo aquí agregaría también el sector social, que es cada vez afortunadamente un actor mucho más activo en cuanto al uso de evidencia pública, incluso de evaluaciones. Pensemos en Frente Ciudadano contra la Pobreza, ¿no? No existiría si no existiera Coneval, ¿no? O el INEGI. O los de Pescando Datos, se me escapa el nombre de la organización, pero el programa se llama Pescando Datos, que está buenísimo. Ahora sí que eches un clavado. También no podrían hacer su trabajo sin la información pública. Por eso ellos presionan mucho para que se hagan las evaluaciones y se hagan bien. Como pueden ver, este es un entramado de actores que no siempre son los ingredientes de una receta buenísima, ¿no? También esto a veces genera ciertos impedimentos para el uso de la evaluación, como lo vamos a ver en poco. Bueno, les propongo que tengamos un break corto y regresemos en 10 minutos. ¿Les parece? Gracias. Oye, ¿no sabes si puedo ver esas presentaciones?